Estamos en el living con Bernabé Salas y en esta oportunidad vamos a hablar de la economía. Él es economista, vamos a hablar justamente de eso, de la economía en Argentina y cómo va avanzando el plan del gobierno nacional con respecto a esta recuperación económica que mencionan. Bienvenido, Bernabé, gracias por venir. Gracias a ustedes, muchas gracias por invitar. Cuando el gobierno habla de una recuperación económica, cuando dice salieron los primeros brotes verdes, ¿lo ves así o ves que falta todavía para eso? Yo creo que Argentina está en una recuperación. Decir que Argentina está en crecimiento yo creo que es prematuro. Sí. Porque para tener crecimiento económico, en primer lugar, tiene que haber terminado este año de recesión y en segundo lugar tiene que mantenerse esta recuperación prolongada en el tiempo, que es algo que no siempre se da. Es una recuperación natural porque hubo una recesión tremenda en los primeros 4 meses del año, en el primer semestre si se quiere, y también algo que acarreaba del año pasado, del año anterior, perdón, Sí, de 2023. perfecto. Exactamente. Entonces, el estimador mensual de actividad económica, el EMAE, Sí. demuestra, los datos son bastante confiables, no hay cómo cuestionarlos, Bien. que desde mediados de año Argentina ya empezó una recuperación. Mediados de 2024, el año anterior. Exactamente, mediados de Perfecto. 2024. Desde junio, julio Argentina ya está recuperándose. Ahora, esto tiene que prolongarse porque justamente, como te digo, venimos de una crisis que nos dejó un nivel muy bajo. Que el EMAE se esté recuperando no significa que Argentina esté de nuevo en las grandes ligas, no, para nada. Tal vez primeros brotes verdes es una manera de decir que nos estamos recuperando, pero yo sería cauteloso al momento de decir estamos creciendo. Bien. Hay que esperar los datos de 2025, hay que ver cómo será la tendencia y los índices sin estacionalidad durante este año de 2025. Con respecto a la recuperación del poder adquisitivo, ¿no? Que es uno de los, tanto en empleados públicos y en otros sectores se vio una gran pérdida de ese poder adquisitivo durante los últimos 2 años, y sobre todo en el 2024 y también finales de 2023. Según comentan algunos estudios, hay un 40% de atraso con respecto a los salarios del 2017, que es el punto que se toma de referencia. ¿Cuándo crees posible o cuán cercano ves que este salario comience a recuperarse? Bueno, es cierto eso que dicen de que el salario se encuentra muy atrasado. Para que lo pongamos en términos de perspectiva, recién en diciembre de 2024 el salario privado, que es el que más dinamismo y más recuperación suele tener, alcanzó al salario de octubre de 2023. Es decir, recién está alcanzando el de 2023. Para alcanzar el 2017, con tantos años de crisis de por medio, todavía tenemos una larga trayectoria. Es decir, efectivamente, estamos muy atrasados con respecto a lo que eran los ingresos hace unos años. Bien. Los más golpeados por esto son efectivamente el salario público y el salario informal. Bien, el claro. trabajador informal es el que peor la estuvo pasando estos últimos 2-3 años, sin duda. Y el salario público se ve que aún sigue bastante atrasado con respecto a 2017, ni hablar, y con respecto a 2023, a final de 2023, está un 20% abajo todavía. Wow. Es decir, no, el salario público tiene bastante para recuperar todavía. En este sentido, es clave que el crecimiento económico se sostenga, esta recuperación, como te digo, se sostenga. Mientras Argentina crezca de manera simbólica, la torta es más grande, Sí. hay más torta para Sí. repartir. Esto repercute directamente en los ingresos. Y unos mayores ingresos en la economía en general, a su vez, repercute en la recaudación del Estado. Si la recaudación del Estado también se ve afectada positivamente, entonces la torta para repartir entre los salarios públicos también es más grande. Bien. Es fundamental que Argentina se estabilice en el crecimiento sostenido, Bien. que es algo que hace mucho tiempo no vemos. Y ahí está, ¿qué factores juegan ahí? ¿Qué factores entran a jugar cuando vos me hablas de crecimiento sostenido? La inflación, entra a jugar también inversiones externas, esto es pregunta, ¿no? Inversiones externas, entran a jugar, no sé, la reactivación del consumo, ¿qué juega ahí? Exactamente, todo lo que nombraste juega. Bien. Es algo complicado de observar en términos de qué te va a llevar el crecimiento económico, Sí. porque pueden ser un montón de factores, pero vos tenés que generar las condiciones para que haya crecimiento económico. Bien, como Desde el Estado. Estado. Bien. Sí. Los impuestos para atraer inversiones son clave, Bien. pero no tan solo los impuestos, vos también tenés que pensar en la seguridad jurídica que estás otorgando. Bien, claro. Es decir, en términos, bueno, no voy a usar términos de redes sociales porque puede ser un poco informal, pero desde el Estado tenés que ser muy serio en lo que estás planteando. Si a pesar de que le bajás impuestos a los grandes inversores, vos les demostrás que el Estado argentino no está en un estado de seriedad, haciendo
malas praxis, teniendo actitudes malas con el sector privado, etcétera, o no con el sector privado, con la sociedad en general, se te debilita. Es una acumulación de factores que llevan al crecimiento económico. Una gran pregunta que todavía no respondemos a algunos economistas es ¿de dónde va a llegar este crecimiento económico que el gobierno auspicia? Bien. ¿El rebote va a continuar? Sí. Ahora, para tener crecimiento económico sostenido y no estancarse, ¿de dónde va a salir el gran crecimiento económico que esperamos? ¿Va a ser de vaca muerta? ¿Va a ser de la minería, que son dos sectores con gran potencial, que se están empezando a desarrollar? Es posible ir por ahí. Es posible ir por ahí, pero todavía no lo vemos con claridad. Si están creciendo, no lo vemos con contundencia. Por ejemplo, no vimos una lluvia, usando términos de Mauricio Macri, no vimos una lluvia de inversiones todavía en el país en cuanto a lo externo, ¿no? Y eso también podría ayudar, por ejemplo, al crecimiento económico. Es clave para el crecimiento eso, pero todavía no lo vemos tangible porque en el régimen de grandes inversiones, el RIGI, tenemos apenas 10 empresas anotadas, de las cuales solo una está aprobada. Bien. Y todas estas empresas tienen una inversión en su totalidad por 10.500 millones de dólares. Wow, que en términos de inversiones parece exagerado, pero por un régimen como el RIGI no es tanto. Bien, entiendo. Es decir, hasta ahora el RIGI está moderado y son todas empresas gasíferas, petroleras o mineras. Bien. YPF está asociada en varios de los proyectos. Pero como te digo, la mayoría en evaluación, solo un proyecto aprobado, entonces el RIGI todavía no va a impactar en nuestro crecimiento en el corto plazo. No te voy a pedir futurología, ¿no? Pero el dólar en el día de ayer repuntó el dólar blue, eso aumentó un poco la brecha cambiaria. La salida del cepo, la famosa salida del cepo, donde va a unificar el tipo de cambio y donde los impuestos también que se agregan al dólar se eliminarían. ¿Qué le hace falta al gobierno para esto? Bueno, el gobierno argumenta permanentemente que lo que le hace falta es simplemente un poco stock de dólares. Bien, inyección. Sí, hacer un pacto con el FMI, que el FMI les otorgue unos cuantos dólares para tener cierta soltura al momento de liberar el tipo de cambio, pero yo no soy tanto de esa postura. Yo creo que el gobierno, si desea liberar el dólar y que el cepo deje de existir, lo puede hacer hoy en día, y si no lo hace es por otras cuestiones que le representan un riesgo. El riesgo es principalmente que el dólar está muy barato, hay un tipo de cambio muy apreciado, se le llama. Bien. Y esto, si liberan el dólar en su totalidad, si lo dejan cotizarse por el mercado, pueden tener una devaluación que se las haga el mercado. Con el cepo ellos controlan el precio del dólar. Bien. Entonces hay más tranquilidad, hay más estabilidad, sobre todo de cara a las elecciones de octubre. Bien, o sea que puede ser peligroso el hecho de soltar un dólar, de sacar el cepo al dólar, peligroso para la estabilidad, digo, que ellos están propiciando en este momento. Exactamente, pero también fue autogenerado, ¿no? Bien. Para mí es un error haber dejado que el dólar esté tan barato a día de hoy. Bien. Porque ya estás entrampado. O devalúas lo que te va a potenciar la inflación, o liberás y lo dejas a que el mercado decida. Y el mercado... ¿No hay posibilidad de seguir estancándolo por lo menos hasta las elecciones, que me imagino que es lo que buscarán? Yo creo que sí, que es lo que van a hacer. Porque, a ver, por un lado, decir que haya tazo cambiario, tiene razón el presidente Milei, se necesitan un montón de factores para concluir eso. Pero, por otra parte, también el Banco Central todos los días acumula reservas, compra reservas. Este es un indicador para decir que el dólar todavía no está en una situación alarmante, se puede mantener. Y tampoco hay razón para liberarlo si el Banco Central está comprando divisas todo el tiempo. Para aclarar esto, cuando el Banco Central compra divisas, bueno, mejor dicho, cuando el Banco Central vende divisas, normalmente es para un control cambiario, ¿no? Para influir en la oferta-demanda del dólar y que, corrígeme si me equivoco, y que, por ejemplo, controlar una corrida cambiaria. ¿Es así o no? Por un lado sí, por otro lado también podés vender cuando las operaciones de salida de dólares son muchas. Bien. Si vos estás importando muchísimo, exportando poco, te llegás a una situación en la que el Banco Central tiene que abastecer al mercado de los dólares que está demandando. Bien, bien. O sea que el Banco Central compre dólares en algún punto es un indicador de tranquilidad con respecto al dólar. Sí. Bien, bien. No obstante, creo que el gobierno cree que puede mantener este dólar tan barato porque ellos dicen, bueno, le vamos a dar competitividad a la economía en general, lo que antes hacíamos con devaluaciones, ahora lo vamos a hacer bajándoles impuestos. Pero bueno, es una declaración muy abarcativa y que no sé cuánto margen tiene, porque el gobierno tiene un punto de PBI de superávit, que es algo que es innegociable para ellos. Bien. Entonces, ¿van a bajar impuestos?
A mí me parece Bien. que el margen de maniobra es bajo, muy bajo. No vas a hacer una conversión estructural de la matriz impositiva que sea un cambio de era para el sector exportador e importador. No hay tanto margen para hacer eso. Yo, con los números, no hay tanto margen. Bien. Entonces, si vos vas a compensar el 40% de devaluación que no hiciste con bajas de impuestos por una proporción similar, vas a estar en déficit de nuevo, no tengo duda. Bien, y eso es lo que me imagino no quiere el gobierno. Claro, entonces, ¿hasta dónde podemos bajar impuestos para otorgar competitividad al sector? Bien. Lo hicieron, hay que darles a la derecha también, lo hicieron en enero, bajando un poco las retenciones, un alivio para un campo que venía bastante apretado, pero tampoco es una baja contundente de retenciones. Fue en una magnitud del 20%. Bien. Solo las retenciones, no el resto de los impuestos. Y para este año 2025, por último, Bernabé, se espera que sea un año que progresivamente vaya mejorando la economía, ¿no? En cuanto al poder adquisitivo, en cuanto a la inflación, o al menos eso es lo que anuncia el gobierno. ¿Crees que va a ser así? Exactamente, sí. Va a ser un año que la recuperación se va a sostener, creo yo. Va a ser un año de, como te digo, crecimiento económico. Hay que esperar un poco más para hablar. Pero el estimado mensual de actividad económica va a seguir su trayectoria creciente. Vamos a ver si baja la tasa de crecimiento, tal vez se empiece a estancar de a poco. Es algo que todavía no puedo concluir. Y la inflación sí va a ser mucho más baja de lo que venimos viendo. No, mucho más baja no. Va a ser un tanto más baja de lo que venimos viendo. Ahora febrero va a cerrar con una inflación entre el 2,5 y 2,7%, Bien. un poco más alta que enero. En marzo estimo que se va a repetir, dado que marzo es un mes que... Sí, inicio de clase. Exactamente, los bienes estacionales te tiran el índice para arriba, pero progresivamente este índice irá cayendo. Yo estimo que la inflación anual cerraría entre 27 y 30 puntos o 25 y 29 puntos, soy un poco más optimista. Bien, Iría gracias. en esos números. Gracias, Bernabé, por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, entonces ahí tuvimos un panorama